Seguramente has escuchado últimamente que tienes que poner límite, que tu prioridad sos vos y que si alguien no te suma, que tampoco te reste. ¿Suena bien? No. Ese es el lenguaje del amor propio. El problema es que ese lenguaje, en vez de usarse para sanar, se está usando hoy con otra intención. Hay gente que usa estas palabras para justificar que son egoístas. No les importa el daño que hacen o que simplemente quieren tener el control. Se ponen la máscara del autocuidado para decirte no es que sea un desconsiderado, es que me estoy priorizando. Hola, soy Emmanuel Flores, soy psicólogo. Bienvenidos de nuevo a mi canal. En este nuevo video quiero que hablemos de cómo distinguir cuando alguien se está cuidando de verdad y cuando alguien está usando la psicología para manipularte y culparte de sus propios errores. Vamos a quitarle la máscara al narcisismo que se disfraza de dignidad. Empecemos por lo básico. Cuidarse a uno mismo no es aislarse del mundo exterior ni tampoco pasar por encima de los demás. El amor propio real tiene un elemento que el narcisismo no tiene: el equilibrio. Si hoy decidís de que no vas a salir con tus amigos porque te sentís cansado y necesitas dormir, estás escuchando a tu cuerpo. Pero si cancelás a última hora y dejas esperando a esa persona que contaba con vos para algo importante, y cuando esa persona se molesta, vos le decís, tenés que respetar mis procesos y mi espacio personal, eso ya no es amor propio. Ahí ya estás siendo un irresponsable afectivo utilizando términos psicológicos para no hacerte cargo de tu falta de compromiso. El amor propio busca que vos estés bien para que tus relaciones funcionen mejor. No buscas que estés por encima de nadie. Si tu bienestar requiere de que alguien se sienta humillado, ignorado o pequeño, entonces no es bienestar, es narcisismo. Míralo de esta manera: el amor propio es un escudo que sirve para que nadie te dañe. El narcisismo es una espada para someter a otros bajo la excusa de que tú vales mucho. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Los perfiles narcisistas son expertos en copiar y observar. Han aprendido de que si utilizan términos como límite o responsabilidad afectiva, las personas se callan. Esa es una estrategia de validación. Imagina esto: una pareja discute porque uno de ellos mintió. La persona confrontada, en lugar de pedir perdón, dice, siento que me estás atacando y eso vulnera mi paz mental. Voy a poner un límite y me voy a retirar de esta conversación porque no es un espacio seguro para mí. Analicemos esta situación. Se usaron términos correctos como paz mental, límite y espacio seguro, pero se utilizaron para escapar de una responsabilidad. El límite aquí no fue para protegerse de un abuso, sino para callar la boca del otro y no admitir un error. Esto genera una confusión enorme y sentimientos de culpa en la víctima. Piensa, quizás tiene razón, quizás lo estoy presionando demasiado. El narcisista te hace creer de que vos sos el tóxico por pedir explicaciones, mientras él es el sano por poner límites. Hay que aprender a diferenciar entre un límite y un muro de control. El límite es algo que yo hago conmigo. Si me gritas, me voy a retirar de la habitación. El objetivo aquí es protegerte del grito. Un muro de control es un mecanismo de poder disfrazado de límite. Es algo que busca controlar lo que vos haces. Por ejemplo, si salís con tus amigas, estás pasando por encima de mi derecho a sentirme bien. Por eso te voy a dejar de hablar 3 días. Eso no es un límite, es un castigo. Es una manipulación para que dejes de hacer lo que a la otra persona le molesta. El narcisista te va a decir que está cuidando su energía, pero en realidad está castigando tu autonomía. El amor propio real fomenta la conexión. Si yo me quiero estar bien para compartir con vos. No necesita que el otro pida perdón por existir. Si yo soy narcisista, uso mi amor propio para aislarte, para hacerte sentir que caminar sobre cáscaras de huevo es la única forma para no vulnerar mi paz. Esto no solo pasa con las parejas, pasa en el trabajo y en la familia. Está el hijo que nunca ayuda a hacer nada en la casa y que es un desconsiderado con sus padres, pero dice que está sanando su niño interior y que por eso tampoco puede recibir críticas, porque si no se le dispara el trauma. O el jefe que te explota, pero cuando le pides un aumento o mejores condiciones, te habla sobre ponerte la camisa y de crecimiento personal,
como si tu necesidad económica fuera por falta de madurez espiritual. En todos estos casos hay un patrón común, la falta de empatía. El narcisista no puede ver tu dolor porque está demasiado ocupado admirando su propia evolución. Para ellos, su bienestar es una verdad absoluta y tus sentimientos son solo un obstáculo en el camino al éxito personal. Si alguien te dice que se quiere mucho y por sus acciones te deja confundido y sintiéndote una mala persona por tener necesidades básicas, abrí los ojos. Esa persona no se ama, se idolatra, y en la idolatría no cabe nadie más. No dejes que estas personas te quiten las ganas de cuidarte. El amor propio es necesario. Poner límite es vital. El amor propio de verdad te hace más humano, no menos. Te hace más empático, no más frío. Te da paz, pero también le da paz a los que te rodean. Si tu luz está dejando a oscura a los demás, no es luz. Quizás es un foco que solo te está apuntando solo a ti. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Si sentís que este video le puede servir a alguien que está siendo controlado por un narcisista, no olvides compartírselo. Nos vemos en el próximo video. Chao.